Bueno, muy buenos días. La propuesta que les traigo es una propuesta un poco diferente tal vez a las que han oído y espero que salgan muchas preguntas de lo que voy a exponer. Como comentaba la doctora, yo soy Beatriz Ramos, soy psicóloga y mi especialidad son dos ramas muy distintas del psicoanálisis. Por un lado está la parte de intervención en sociedad, que fue la maestría que hice en Montpellier, y en la actualidad estoy trabajando sobre la parte médica del sujeto. Entonces dirán, ¿cómo la asoció? Yo trabajo principalmente con la visión del trauma. Entonces, esta ponencia pues se llama Donde el sujeto toma la palabra, y durante esta ponencia pues mi idea es mostrar cómo la intervención psicosocial desde el psicoanálisis se trata de eso, de que sean los actores quienes tomen la palabra y no otros. La siguiente, por favor. El psicoanálisis yo creo que es de pronto conocido en términos de que de pronto se ve en la televisión, Sigmund Freud es el psicólogo como más reconocido, y sin embargo la mayoría de gente no sabe en qué consiste el psicoanálisis. No me voy a detener a explicar el psicoanálisis porque eso es para 2 años de trabajo, pero lo que sí voy a mostrar es un poco cuál es la visión que tiene el psicoanálisis de la violencia y de la guerra. Una de las cosas como que tal vez choca más es la postura freudiana frente a la guerra y frente a la violencia, en términos de que para el psicoanálisis no hay manera de evitarlo. Es decir, la violencia es inherente a la constitución de lo humano, somos violentos. El niño nace y nace siendo, para Freud, un perverso polimorfo, lo llama él, es decir, que nace teniendo impulsos agresivos innatos. Eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Es parte de la constitución del sujeto tener esos impulsos agresivos, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el psicoanálisis? Lo social, es decir, la cultura, nos impone una manera de pensar, una lógica, un orden social que nos impide llevar a cabo ciertos impulsos que para un grupo social determinado pueden ser nocivos, ¿no? Entonces él va a decir, hay dos impulsos básicos que toda sociedad reprime. La muerte del padre, es decir, en todas las culturas se prohíbe que se maten a los papás, ¿no? El parricidio. Y digamos, ¿por qué solamente digo yo parricidio? ¿Por qué solo la muerte del padre? Porque dependiendo de la cultura el asesinato está permitido, ¿no? Depende del actor y depende de los motivos, ¿no? Si es en defensa propia, si es en defensa de la nación, si es en defensa de ciertos ideales, y depende de las naciones. Por ejemplo, hay países con pena de muerte, el asesinato está permitido e incluso es obligatorio a veces, ¿no? Es parte de las pulsiones de lo humano. Pero la única muerte que está prohibida para todos es la muerte de los padres. Y la otra prohibición fundamental que existe es el incesto, es decir, en todas las culturas está prohibido tener relaciones sexuales con los padres. ¿Qué es lo novedoso también de la propuesta? Uno solo prohíbe lo que quiere hacer. Si yo le digo ¿a usted le gusta el hígado? No, se lo prohíbo, no vuelva a comer hígado. Usted dice, pues bueno, no hay prohibición ahí. La prohibición solo se ejecuta sobre lo que usted sí quiere hacer. Es decir, que el niño en su constitución, su deseo más grande es el deseo edípico, de matar al padre y de acostarse con la madre. Todos en la infancia remota, menos mal ya lo olvidamos, lo queremos hacer. Entonces, ¿eso qué implica para lo social? Eso implica que el trabajo que nosotros hacemos es de organizar eso que el sujeto ya tiene como prohibición y darle fuerza a esa prohibición. Él va a plantear ciertos temas, ciertos textos que apuntan a explicar el porqué de la guerra, a explicar cómo funcionan las masas y cómo es que hay un malestar en la cultura permanente, ¿no? ¿A qué se refiere este malestar? No hay manera de vivir en el bienestar, porque para vivir entre dos toca pactar, y si yo pacto me toca quitar algo que a mí me gusta, ¿no?
Yo podría comerme todo lo que me pongan en la bandeja, pero si somos 5, me tocó esperar a que a todos nos quede un poquito, para que todos gocemos un poquito, pero también todos tenemos que ceder un poquito y eso es malestar. Hay un malestar, digamos que es normal, entre comillas, es necesario. Si no existiera el malestar, tampoco seríamos un grupo social, ¿no? Si pudiéramos vivir en el bienestar, seríamos solitarios. Necesitamos al otro, ¿no? Los humanos necesitamos al otro y lo necesitamos porque somos seres que nacemos inmaduros. Hay una teoría que es la teoría de la neotenia. La teoría de la neotenia plantea que en algún momento los Australopithecus, los mamíferos, primates superiores, decidieron dejar de caminar en 4 patas y empezar a caminar erguidos. ¿Qué implica eso? Si ustedes miran los animales que caminan en 4 patas, se darán cuenta que las caderas de las hembras son muy anchas en comparación al cuerpo. ¿Para qué? Pues para que cuando nazca el bebé, pues quepa. Si yo hago que un animal se pare, las caderas y el cuerpo no le permiten mantenerse mucho tiempo en pie por eso. Entonces, ¿qué hizo la evolución humana? Pues limitó el tamaño de las caderas de las hembras y nos hizo menos pesaditas en la cola. Entonces, ¿eso qué implica? Que el bebé no cabe, el bebé no cabría si naciera completo. Entonces, por eso es que usted mira, cuando nace un caballito, a la media hora está caminando. En cambio, uno se demora 1 año para dar el primer paso. ¿Qué es lo que a qué nos lleva eso? A que nosotros nacemos inmaduros, como si naciéramos prematuros. ¿Cómo compensamos esa prematurez? Con la cultura. Entonces, la cultura es la que nos compensa el instinto. Eso implica que nosotros casi no tenemos instintos, ¿no? El instinto es una necesidad biológica. Los humanos, va a decir Freud, tienen pulsiones. La pulsión, entonces, es una necesidad, pero marcada por la necesidad de la cultura y no la necesidad biológica. Les pongo el caso. Usted todos los días puede comer arrocito con huevo, pero en Navidad usted no come eso. Aunque esté muy pobre, usted se busca la manera de comer algo distinto. ¿Por qué? Porque uno no come para comer, para alimentarse. Eso es una de las funciones. Sobre todo comemos para estar con el otro, para enlazarnos al otro. Todas las pulsiones humanas, es decir, lo que para los animales es instinto, para nosotros está atravesado por lo social. El perro no necesita ir al baño y esconderse para que no lo vean. Nosotros sí, porque la cultura no lo exige. El perro no tiene que esconderse para tener relaciones sexuales, ni tiene unas prohibiciones o unas permisiones sobre con quién sí, con quién no. Nosotros sí. Usted tiene un abanico de posibilidades, pero está reducido a ciertas cosas, ¿no? Planteamos ciertas formas de combinación sexual de acuerdo a la cultura. ¿Qué implica eso? Que usted no puede hacer todo lo que usted quisiera, le toca reprimirse, aguantarse, porque la cultura le exige esas pulsiones, o sea, le exige que esas pulsiones tengan una satisfacción particular. Entonces, la satisfacción que yo no logro, la guardo donde, en lo inconsciente. Digamos que lo inconsciente está todo eso que yo deseo, pero que la cultura no me permite llevar a cabo. De las cosas que más deseamos cuando somos chiquitos, y si usted mira a un niño haciendo pataleta, ustedes han visto a un bebé haciendo, un niño de 2 años haciendo pataleta, es ahorcar al otro, matarlo. Si uno ve al niño la agresión que tiene frente al adulto, si fuera grande, lo mata a uno. Uno, lo que pasa es que como es chiquito, lo tiene y lo detiene y lo castiga. Pero si fuera adulto, pues sería muy agresivo. ¿Qué hacemos frente a esa agresión? Le ponemos una norma, lo paramos. ¿Eso qué quiere decir en términos psíquicos? Lo reprimimos. Y no es que a la persona se le olvide y ya no aparezca eso. Nunca hay un olvido total. Siempre queda algo, ¿no? Entonces, eso reprimido, esa agresión que está en mí, puede retornar a lo consciente. Ahora, ¿qué es lo que nos garantiza lo social? Que hay unas maneras, digamos, más productivas de sacar esa agresión, que puede ser incluso convertirnos en gente muy buena, incluso convertirla en lo contrario,
o ser agresivos, por ejemplo, en el deporte y lograr sacar en esa competitividad, en ese trabajo, en ese golpe, en esa disciplina que hay ahí, sacar esa agresión en el arte, en la ciencia, en la participación con los demás. Yo tengo formas alternativas de mostrar mi agresión, por ejemplo, debatiendo, por ejemplo, mostrando mi punto de vista con el otro, compitiendo, pero no necesariamente tengo que pasar al acto, ¿no? Al acto físico de agredir al otro, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son los conceptos básicos del psicoanálisis que nos atañen en este momento? Por un lado está el asunto del síntoma. El síntoma para el psicoanálisis es entonces un mensaje no es algo que tengamos que eliminar. Piensen en el síntoma de la gripa, ¿no? Usted se agripó y entonces empieza a toser mucho. La tos no es un problema, es incómodo, pero la tos es una salida que tiene el organismo para que usted expulse el virus. El psicoanálisis plantea que el síntoma, tanto el síntoma social como el síntoma individual, tienen esa connotación. Es una señal de que algo está fallando, es un mensaje de alerta y es una defensa, ¿no? Así como la tos es una defensa, el síntoma social es una defensa sobre algo que está más profundo, que está más allá. Entonces, digamos que en lo social lo que vemos es que a veces el evento, lo que ocurre por encimita, es lo que nos angustia horriblemente, ¿no? Entonces decimos, no, están robando más en Bogotá, no, es gravísimo, hay más combates, gravísimo, pero el problema de eso es que si solo atacamos la delincuencia por encimita, solo atacamos el combate por encimita, no estamos yendo a lo que causa el combate, a lo que causa la delincuencia, ¿no? Y ese es el problema que hay que atacar, ¿no? Entonces, si yo tapo el síntoma, por otro lado me sale. O sea, si yo dejo de toser y me tomo algo para no toser más, pues luego me va a dar una enfermedad peor, ¿no? Y uno de los problemas de la intervención que se hace en algunos campos es esa, que intervenimos el síntoma, pero no intervenimos la razón. Entonces, si vamos a mirar, pues ustedes más que yo conocen cuáles son las razones que están en el fondo de la violencia. El acto solo es el síntoma, y si no combatimos lo que hay de base, pues entonces lo que hacemos es rotar el lugar en donde se presenta el síntoma, pero no cambiamos nada de la realidad. La noción de trauma. La noción de trauma en psicoanálisis plantea algo que es bien interesante y es el asunto de que el trauma es individual, es decir, las personas pueden haber sufrido la misma violencia, el mismo problema, el mismo ataque, pero no todas quedan traumatizadas. Hay unas condiciones interiores, hay unas condiciones que son del sujeto y que digamos que no podemos dejarlas como es para todo el mundo, todos los que sufren lo mismo les pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo solamente miro el acto que produce el trauma y no qué es lo que está generando el trauma a nivel profundo, pues yo puedo eliminar algunas cosas, pero el problema de lo traumático continúa. Entonces, digamos que el asunto del trauma no es la catástrofe, es qué es lo que le ocurre a este sujeto frente a esa catástrofe. Digamos que la teoría de la resiliencia, si algunos la trabajan, se parece un poco a esto, y es decir, algunos frente al mismo trauma pueden reaccionar muy positivamente, mientras que otros pueden hundirse más, ¿no? Entonces, en esa medida nosotros vemos lo traumático como algo que hay que trabajar a nivel individual, aunque sea a nivel psicosocial, hay un trabajo que hay que hacer sujeto a sujeto, puede ser en grupo, puede ser con todos, pero es un trabajo personal y eso es lo difícil y eso es, digamos, lo costoso también de este tipo de trabajos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Después del trabajo de Sigmund Freud, aparece una postura más moderna, que es la de Jacques Lacan. Él plantea tres registros que conforman una persona: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo real es todo aquello que yo no puedo nombrar. Hay cosas que vivimos en la cotidianidad, hay cosas que tenemos y no podemos nombrar. ¿Como qué? Como el cuerpo.
O sea, el cuerpo en lo real, yo le puedo dar nombre a las partes del cuerpo y demás, pero yo nunca le puedo transmitir al otro lo que mi cuerpo siente o lo que mi cuerpo percibe. Puedo ayudarme, pero nunca lo que yo pienso será igual a lo que el otro entiende, porque hay algo de real que no se puede transmitir. Yo no les puedo transmitir a ustedes los colores como los veo. Fíjense que los niños cuando aprenden los colores, aprenden es porque dicen el cielo es azul, entonces todo lo que se parezca a eso se llama así. Pero ya hay estudios que demuestran que si yo viera con los ojos de otro, vería otros colores. Lo que yo llamo azul para otros son otros colores. Los colores que yo prefiero es porque los veo distintos a como los ve el vecino que le gusta otro color. ¿Qué es lo más real para el sujeto? ¿Qué es eso innombrable? Bueno, está la sexualidad. O sea, usted no le puede decir al otro cómo se siente el sexo. Usted puede ponerle poemas y palabritas, pero el que no se ha acostado con alguien, el que no ha tenido un orgasmo, la instancia imaginaria no se refiere a lo que yo me imagino, ¿no? Daría la impresión, pero no es así. Lo imaginario tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí mismo. Y fíjense que es algo que todos hemos vivido, pero uno no, pues no se para a echarle cabeza. Ninguno de nosotros se ha visto. Yo puedo ver a todos los demás seres del mundo, menos a mí. Yo puedo ver una imagen mía en el espejo, en una foto, en un video, pero yo a mí misma no me veo. Nunca me he visto. Puedo ver pedazos de mi cuerpo, puedo mirarme y veo partes. Sin embargo, si cada uno de ustedes piensa en ustedes mismos, ustedes tienen una idea, una imagen en la cabeza. ¿Cómo saben que esa imagen es de verdad? Piensen, por ejemplo, un pueblo en un desierto donde no haya ningún espejo, ni ningún video, ni ninguna foto. El desierto del Sahara hace, no sé, 1000 años. ¿Cómo hace la gente para saber que tiene los ojos verdes? Se lo dice otro. La única opción es que el otro me diga yo cómo soy. Y así no solo con lo físico, como soy yo, el otro me dice. Y si el otro me dice, usted es una víctima, pues yo hago una imagen de víctima. Y si el otro me dice, usted está empoderado, yo puedo crear una imagen de empoderado. Ahora, el sujeto no se queda con lo que el otro le dice. Esa imagen, inicialmente uno sí la toma exactamente como la mamá le dice. Por eso es tan grave cuando los padres le dicen a los niños, es que usted sí es muy bruto, ¿no? Porque eso es lo que el niño está tomando, yo soy el bruto y eso queda, ¿no? O usted sí es la más linda de todo el mundo. No, pues no. Entonces también eso le queda. Y claro, cuando usted llega y compara con que no, la más linda, pues sí, muy, muy ilusa, pues eso crea conflicto. Digamos que todos los problemas de anorexia de nuestras niñas contemporáneas tienen relación con eso, con que le dicen a uno, esto es lo que usted tiene que ser, esta es la imagen a la que usted debe parecerse. Y uno se mira al espejo y dice, uy, me faltan como 15 kilos menos para poder ser esa imagen. La depresión es muy grande. Uno de los, digamos, de los trabajos que hemos hecho con imagen corporal, pues que no tiene que ver con la violencia, pero que también es algo que nos atañe a todos, es que la mayoría de mujeres cuando ven una revista de modas, están más deprimidas que antes de verla. Se hace una prueba antes de depresión. Exactamente, porque nos dicen que esa es la imagen, que esa es la imagen que yo debo tener y que mi imagen, entonces usted, su imagen no se parece a esa y esa es la que usted tiene que ser. Y claro, todas caemos ahí. Usted puede ser Natalia París, que algún día le dicen, pero le falta, está muy bajita. Claro, ahora ya no nos gustan monas, ahora nos gustan morenas, o lo contrario, lo que le pasó a la pobre Shakira, que perdió casi toda la belleza desde mi punto de vista por parecerse a una imagen que es de otro país, ¿no? Ella era muy linda antes. Entonces, eso digamos que está en todo el asunto de lo imaginario. Y ahora lo simbólico. Lo simbólico, piensen que nosotros cuando nacemos no sabemos nada, nada. El niño nace sin conexiones claramente, o sea, las conexiones axónicas del cerebro, es decir, las neuronas se conectan después de que usted nace, empiezan a conectarse, muchas de ellas después de que usted nace. ¿Y cómo hacen para organizar el mundo? Fíjense que nosotros sabemos todo lo que pasa.
El sujeto, una persona no puede estar sin saber todo lo que pasa. Usted ve el piso, usted ve la mesa, la silla, las personas, y usted ya tiene una organización que le dice cómo categorizar cada persona, dónde la pongo, ¿no? Los colores, la vida, las sensaciones, la forma de ver el mundo, los prejuicios, los valores, las creencias, todo usted ya lo tiene organizadito. ¿Cómo le llegó eso si usted cuando nació no tenía nada? Pues le llegó a través de los símbolos. ¿Y cómo se estructuran los símbolos? Los símbolos son la relación que yo hago con el otro, son un pacto que yo hago cada segundo de mi vida, ¿no? Es más, ese símbolo a veces no es nada, a veces solamente es el lazo que yo le tiendo al otro para decirle estamos vivos los dos. Por eso es tan horrible cuando alguien le dice a uno, es que ya no te voy a saludar más, es que ya no te hablo, porque cuando uno no le habla al otro quiere decir que lo mató simbólicamente. Yo solo reconozco al otro que existe por la palabra. Yo los saludo a ustedes, digo buenos días y ustedes me contestan buenos días, y eso tal vez ni quiere decir que ustedes me deseen en el fondo buenos días y que de corazón digan, uy sí, ojalá la doctora Beatriz tenga un muy buen día. No, lo que me están diciendo es, usted está viva y yo la reconozco como una persona que existe. Entonces, en ese reconocimiento que los papás nos hacen, hacen algo fundamental, nos dan un lugar en el mundo. Entonces, cuando una persona, un hombre, porque es un hombre el que reconoce, las mujeres tenemos otras condiciones, las mujeres reconocemos en el cuerpo a los hijos, el hijo pasa por el cuerpo y en esa medida sí hay algo de simbólico, pero hay mucho de real, ¿no? Todas las que hayan sido madres saben que esa sensación es de las cosas insimbolizables de la vida. Yo no le puedo poner palabras a la sensación de tener un bebé en el vientre, de tener un hijo, no puedo decirlo, ¿no? Puedo vivirlo. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? El hombre le toca reconocer esa existencia de ese hijo y lo reconoce diciendo, yo te voy a dar mi nombre, mi apellido, ¿no? Eso va a decir Lacan que es el nombre del padre. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento que el hombre hace de ese hijo? Primero porque reconoce a la mujer. Entonces, si ese hijo es suyo, yo reconozco que esta mujer fue mi mujer en algún instante. Puede ser que ya no, puede ser que sí, puede ser que más o menos, pero fue una mujer que fue mía en un instante. Y ahí, por eso la diferencia entre hijos deseados y hijos planeados. Un hijo deseado es ese que nació del vínculo del hombre y la mujer, ¿no? Yo puedo no haber planeado un hijo, pues fallan los métodos, uno a veces no se cuida y demás, pero eso no quiere decir que el hijo no sea deseado, porque es deseado en términos de que hay una relación, un vínculo amoroso, sexual, erótico, entre dos personas de diferente sexo. Entonces, en esa medida, ese punto hace que, digamos, eso que es, digamos, real, se convierte en simbólico en el momento en que un hombre dice, ese hijo es mío, y ahora, a partir de ahora, se va a llamar así, ¿no? Va a tener este apellido. Ese nombre y ese apellido introducen al sujeto en la cadena de todas las generaciones, es decir, yo soy Beatriz Ramos y ustedes no conocen a mi papá, pero saben que el señor es de apellido Ramos, ¿no? Y mi abuelo y mi tatarabuelo y demás, ¿no? Es lo que me ubica a mí como una persona que existe entre una lógica. Ese es el primer pasito, y a partir de ahí, ese primer pasito me da a mí una nacionalidad, una forma de pensar, unas creencias, unos valores, un idioma, una religión. Yo después puedo modificar eso, ¿no? Me da como si fuera una cuadrícula, es como si yo no tuviera ningún horizonte y eso me diera como unos puntos en donde yo puedo empezar a escribir mi propia historia. Hagan de cuenta si uno tuviera un papel en blanco y alguien le pusiera una cuadrícula encima para que usted pueda escribir derechito y por la línea que su cultura le ha dado. Ahora, ¿qué pasa ahí? Esa sería la constitución de un sujeto bien, un sujeto normal, un sujeto que, digamos, funciona en un marco de tranquilidad, con sus problemas y demás. ¿Qué pasa aquí? Vamos a introducir cómo es que la violencia aparece en ese contexto. Entonces, la violencia viene, para los psicoanalistas, el origen de las palabras es fundamental. Entonces, les voy a explicar un poco de dónde viene la palabra violencia. La palabra violencia viene de la fuerza, significa el que utiliza constantemente la fuerza.
fíjense que no necesariamente es una palabra con un contenido muy negativo. Entonces, el psicoanálisis toma la violencia como algo que existe y que es necesario, entre comillas, y les voy a explicar por qué. Si yo ejerzo la fuerza sobre alguien, es que no hay otra forma de entrar en el mundo. Cuando yo le digo al niño, a mi hijo le digo, le voy a poner, cuando a mí mi mamá dijo, vamos a ponerle a esta niñita Beatriz, pues si a mí me gusta o no me gusta mi nombre, pues muy de malas. Ese es el que me pusieron. Y si me pusieron, no sé, yo tenía un estudiante que se llamaba Richard Dean Anderson, que si ustedes algunos vieron la televisión ochentera, era MacGyver, era el actor que hacía de MacGyver, pero su apellido era Pataquiva, ¿no? Entonces decía, un poco extraño, pues todos le decíamos MacGyver Pataquiva, ¿no? Le toca aceptar, eso es violento, nada más violento que a usted le pongan ese nombre, ¿no? Le imponen a usted, la cultura le impone, usted ya no puede escoger. Usted quería ser gringa, pero nació aquí en Caparrapí, pues asúmalo, es de Caparrapí. Usted puede buscarse un marido gringo para cambiarse de nacionalidad, pero ya eso es una artimaña, usted nació en Caparrapí, es Caparrapí, ya. Eso digamos es una imposición. Nuestras normas, nuestras leyes son imposiciones, y por eso es que hay una fuerza pública que ejerce una violencia. Ahora, ya es otra discusión si es bueno o malo, si lo hacen bien o mal, eso ya cada cual mirará, pero es necesaria una fuerza que se imponga al otro, sea legal o ilegal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que diferenciar los tipos de violencia. O sea, hay una violencia que es necesaria y que hace parte del sujeto y hay una violencia que no. Esa violencia, el psicoanálisis la trabaja a partir de más de la agresión. Fíjense que hay una diferencia, a pesar de que uno diría que son sinónimos, no son sinónimos. La agresión viene de la palabra agresus, que significa atacar a alguien. Fíjense que es una cosa bien distinta. El uno es imponer la fuerza y entonces hay actores violentos necesarios y hay acciones violentas terribles e innecesarias, pero la agresión siempre es un ataque. La agresión es siempre imaginario. Ahora les voy a explicar, ya les había explicado lo de imaginario, real y simbólico. La violencia es simbólica casi siempre, no, a veces viene del contexto real, pero el sujeto, al ser una imposición del otro, la organiza en su contexto, mientras que la agresión no. La agresión es otro que viene y sin ninguna lógica me ataca, me puede matar. Siguiente. Bueno, entonces frente a eso, digamos que hasta ahí es como la teoría general del psicoanálisis que se maneja en todos los países. Vamos a hablar un poco del lazo social, ¿no? El lazo social es ese pacto simbólico que yo establezco con el otro, ¿no? Ese pacto simbólico se puede romper ¿cuándo? Cuando llega un acto desde lo real y esa violencia desde lo real o esa agresión desde lo real es la que me hace daño. Si la agresión es simbólica, yo la puedo organizar. Entonces, si la violencia es, el otro me dijo, en la palabra me dijo, mira, yo creo que tú no tienes razón por esto, o me dijo incluso una grosería, usted es una tal por cual, yo puedo organizar eso en un contexto, yo le puedo dar lógica. En el momento en que pasa a ser un golpe, que pasa a ser un asesinato, que pasa a ser real, se rompe el lazo inmediatamente. Se destruye ese lazo social, porque el lazo social que yo establezco con el otro es un lazo discursivo, es un lazo de palabra y de construcción social. Si yo me entiendo con el otro es porque los dos tenemos los mismos referentes mínimos. Yo puedo entenderme con una persona que habla otro idioma, pero tengo que tener un punto mínimo de traducción, un punto mínimo en donde los dos nos entendamos en algo que me permita a mí construir y ahí hay una relación. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a la agresión, a la violencia en Colombia, una de las cosas que nos pasa a los colombianos es que a pesar de tanta palabra, nosotros pasamos al acto con muchísima facilidad. A mí, yo estaba estudiando en Montpellier cuando salió el logo de Colombia es Pasión y me pareció, yo no diría que lo máximo, pero me pareció absolutamente representativo de Colombia.
Somos pura pasión, no le metemos palabra al acto. Usted me cae mal, yo voy y le pego, yo voy y lo agredo. Yo lo quiero, entonces me le lanzo encima, pero no hay palabra, no hay palabra que enlace eso. Entonces, en ese sentido, nuestro lazo social tiene unas particularidades bien interesantes. Yo tenía un profesor en la universidad que hablaba de que el lazo en Colombia es un lazo perverso. Entonces, él planteaba que nosotros tenemos un lazo en donde todos sabemos que todo es mentira, pero seguimos viviendo bien. Yo me subo al bus y me dicen, mire, le vendo este esfero Parker, vale 1.000 pesos, y yo lo compro. Él sabe que no es Parker, yo sé que no es Parker, él me está diciendo que le está perdiendo plata, entonces yo se lo estoy regalando, yo sé que no me lo está regalando, y aún así hacemos lazo a través de eso, ¿no? Yo ya sé que cuando a mí me dicen, mire los beneficios que usted tiene aquí, yo siempre estoy pensando, ¿y usted qué va a ganar? ¿No? Pero sin embargo, hacemos lazo ahí, ¿no? Yo ya sé que el otro viene y me echa un cuento y yo sin embargo me enlazo ahí. Entonces él decía, es un lazo que no es un lazo claro, que es un lazo que tiene demasiados componentes de lo imaginario y de lo real y causa conflicto. Bueno, aquí no me voy a tener mucho. La paz, digamos, su base no es la tranquilidad. Ahora a veces la gente dice, no, yo estoy en paz porque estoy tranquilo. No, la palabra paz lo que quiere decir es pacto, ¿no? Es el enlace que yo hago con el otro. Cuando yo llego a un pacto, eso es la paz. Ahora, rápidamente, porque ya me dijeron que me quedan 5 minutos, voy a hablar un poco de la intervención. ¿En qué consiste la intervención entonces desde el psicoanálisis? En restablecer esos pactos que se perdieron. Cuando una familia, cuando un grupo social o cuando una persona sufre un auto traumático como los que vivimos en el conflicto colombiano, lo que se le rompe es su pacto, lo que se le rompe es eso simbólico, porque si yo entiendo el mundo, no hay trauma. Les pongo un caso de duelo. Si a uno se le muere su abuelito que tenía 90 años, que ya estaba viejito el señor, pues digamos que uno dice muy triste y usted se lo llora terriblemente, pero usted no tiene un trauma, usted hace un duelo porque sabe que en la lógica de las generaciones, pues los abuelos mueren primero y si estaban viejitos y con problemas de salud, pues esa es la lógica, así es y lo aceptamos porque está en el orden simbólico, pero si a uno se le muere o le matan a un hijo y el hijo tenía 15, 16 años apenas empezando a vivir, uno no lo puede soportar porque no es la lógica de las generaciones, porque no pertenece a lo simbólico. Entonces, nosotros lo que tenemos es una serie de pactos rotos, de simbolismos rotos, de relatos que ya no tienen sentido. Y lo que nosotros trabajamos a partir de la intervención es lograr darle sentido a ese relato que se rompió. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Nosotros, bueno, aquí hay algo de, digamos, de cómo si yo le pongo unas palabras equivocadas, si las palabras salen de otro, no hay una reconstrucción real. Es decir, para que funcione este restablecimiento a través de la palabra de ese relato, tiene que salir de las personas que han construido ese relato, es decir, de los actores. Si viene otro y me dice, no, mira, yo te voy a dar un relato, te lo presto, ese relato no sirve para nada. Ese relato se cae. Entonces yo le digo al otro, mira, como tú sufriste esto, ahora vas a vivir esto y vas a hacer esto. No, cada persona tiene que construir su propio relato y es una de las cosas que pasa con el asunto de llamarnos víctimas o no llamarnos víctimas o llamarnos desplazados o no y ponernos un rótulo. ¿Qué pasa esa palabra? Ser parte del relato de todos cuando detrás de esa palabra hay una persona que se llama Pepito Pérez y que sufrió ciertas cosas y que tiene un relato y una historia para contar. Y eso es lo que trabajamos. La otra. Les voy a decir dos intervenciones, ya no alcanzo a contarlas, pero las pueden leer en un texto que se llama Duelo, Acontecimiento y Vida, que está en una revista que se llama Desde el Jardín de Freud, es la revista de la Universidad Nacional en Psicoanálisis. Ahí en el número 11 ustedes pueden encontrar el texto de es un resumen de lo que se hizo como trabajo desde el psicoanálisis para las víctimas de la masacre de Trujillo Valle,
pero también existe el texto original, ¿no? El texto original es Duelo, Acontecimiento y Vida, que es un trabajo, una recopilación de todo el proceso que se realizó. Y está otra forma de trabajo, que es un trabajo que se hizo en Argentina con pacientes psiquiátricos para recuperar su palabra. ¿Qué es lo que hicimos así rápidamente en Trujillo? ¿Qué se hace desde el psicoanálisis allá? Es el intento de reconstrucción de la memoria, ¿no? Hay una repetición, una de las cosas que nos dimos cuenta en estos pacientes, digamos, es la repetición, es decir, el relato se repite y es un relato que no construyeron los actores, no construyeron quienes vivieron eso, sino son otros grupos, las ONGs, nosotros mismos como personas, como psicólogos que intervenimos, los periodistas, el país en general, repite una historia de lo que pasó, pero es una historia contada desde afuera, no es una historia construida por las personas que estuvieron ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es tratar de reconstruir no solamente eso terrible que nos pasó, sino cómo era nuestra cotidianidad antes y después, y poder relatar cómo se hacía el pan, y qué se narraba, y cuáles son los chismes del pueblo, y quiénes estaban ahí, y qué es lo que pasa ahora, y por qué es que eso duele tanto, ¿no? Entonces ya no es una reconstrucción solo de qué pasó para periodísticamente saber cuáles son los detalles, ¿no? Si yo le pregunto a la persona, se le cayó su casa, ¿usted cómo se siente? Es que ahí no hay relato, o sea, ¿usted qué va a decir ahí? Nada. En cambio, si usted puede reconstruir toda esa lógica y sufrir la lógica, porque además es llorar ese relato y es darle un sentido que puede ser absolutamente terrible, pero que es algo que me va a permitir en mi malestar convivir con eso, convivir con mi malestar, el que nos toca a todos, pero poder darle un sentido. Y en el momento en que yo le doy un sentido, yo ya no estoy repitiendo, yo ya estoy creando algo nuevo. Entonces, se hizo el trabajo, digamos, ya a nivel práctico a través de la escritura, a través de contar historias, a través de espacios en donde las personas podían hablar y comunicarse de otras cosas y pues creo que ya ahora sí se me acabó del todo el tiempo, entonces los invito de pronto a que si quieren leer el texto pues se comuniquen conmigo o si no con Diana Perdigón, ella les puede dar el material para que ustedes lo puedan leer. Muchas gracias. Que algo esté pasado por lo político, que esté pasado por lo social, no quiere decir que sea un pacto. Digamos que el pacto quiere decir que las personas que están involucradas están en ese convenio, están de acuerdo, ¿no? Si el pacto es otra cosa, pienso yo, lo voy a extrapolar para no tener que hablar directamente de eso, digamos de la situación. Piensen, yo no sé si todos conocen la historia del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, después de la Primera Guerra Mundial, es la división que hacen los países europeos para repartirse África. Pues podemos preguntar lo mismo, a ver qué les parece a los africanos que hayan cogido una regla y les hayan partido su continente, no teniendo en cuenta ni los grupos étnicos, ni las personas, ni los animales, ni el agua, y todo el problema que nosotros vemos ahora de las hambrunas en África, de los problemas sociales en África, de las matanzas en África, vienen de ese pacto, pero es que ahí el pacto lo hicieron otros, ¿no? No es un pacto de las personas que viven esa realidad, no es un pacto de África, es un pacto sobre África que fue una imposición violenta. Es una imposición de otro y en ese sentido ahí no hay pacto. Pueden llamarle pacto, usted le puede inventar ese nombre, pero ahí no hay un pacto. El pacto tiene que tener en cuenta las personas que están implicadas y los actores, todos los actores que forman el conflicto. No sé si eso de pronto contesta la pregunta. Ok, tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál sería el camino a seguir cuando los diferentes programas o proyectos están direccionados hacia la atención de un síntoma social y no hacia la razón por la cual los niños, niñas y jóvenes están actuando de manera agresiva? Yo diría, y pues no sé, me imagino que algunos pertenecen a grupos que trabajan más sobre el síntoma y me disculpan mi forma de pensar, pero me parece que uno de los grandes fracasos de las instituciones, no solo colombianas, de todas partes, es que atacan el síntoma. Si ustedes ven, digamos, la agresión de los niños, usted les puede poner un tate quieto con más agresión,
con violencia, o les puede poner un tate quieto con refuerzos y castigos y hacer pautas de crianza, pero si usted no mira en el trasfondo qué es lo que produce esa violencia, pues ese programa está destinado a fracasar. Miren, uno de los programas que yo manejo, pues que digamos que directamente he visto que tiene un fracaso absoluto y que la inversión para mí se está perdiendo totalmente, es todo lo que se hace para evitar embarazo adolescente en población rural. O sea, hasta en la población urbana funciona, pero en la población rural no sirve para nada. Me perdonan, pues yo no sé las cifras, pero lo que nosotros hemos visto es que sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. ¿Qué es lo que produce ese aumento? Pues que nunca se les pregunta a los niños y niñas qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que me lleva a mí. Si yo tengo una familia desestructuradísima, si yo tengo una familia en donde yo no siento mucho amor o donde las condiciones están muy confusas, el primero que me diga Linda, yo me acuesto con él, el primero. Y en ese sentido, y además piensa en toda la connotación de qué es el anticonceptivo, cómo es que opera y la lógica que le estamos poniendo, que es una lógica completamente europea, ¿no? La anticoncepción la enseñamos como en Europa, pero no la vivimos como se vive en las ciudades, en los pueblos. Nosotros tenemos un trabajo muy bonito en USME sobre madres adolescentes y lo que encontramos es que pues a usted le pueden enseñar que es un condón, pero si todos los de la tienda usted va y los compra y todos la conocen y todos le cuentan a todo el mundo que usted es el condón y todas las implicaciones sociales que tiene eso, es absolutamente imposible que la gente los use. Entonces, el trabajo no puede ser sobre use el condón, porque eso no tiene ningún sentido. El trabajo tiene que ser en lo profundo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué es que una persona no quiere ni siquiera cuidarse? Porque algunos dicen, yo sí quiero tener un hijo, para tener a alguien que me quiera o a quien cuidar. Entonces, en ese sentido, el problema es otro. Y esa, digamos, tiene que ser la función de las entidades que investigan, ir a mirar eso, ir a mirar cuál es la realidad del sujeto y cuál es su palabra para poder reconstruir a partir de ahí y encontrar una solución a las dificultades. Entonces, en esa medida, lo único que podemos hacer es pues, hacer un llamado a no miremos el síntoma, miremos en lo profundo qué es lo que hay y aunque nos toque aterrarnos con esa realidad, pues hay que asumirla y hay que empezar a trabajar por ahí. Yo puedo darle paños de agua tibia, yo puedo hacerle psicoanálisis a un tumor cancerígeno que eso no me va a servir para nada, ¿no? Entonces, pues ahí está como también la invitación a hacia dónde planteamos las propuestas.